Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. La violencia nos está ganando en todo el país y los serenos, nos guste o no, son los primeros en acudir ante los llamados de emergencia de la ciudadanía. Antes que acude un policía, siempre está un sereno, pero lamentablemente un sereno indefenso ante la posibilidad y armas que tienen estos delincuentes. Por eso las armas de electrochoque, que indiscutiblemente tienen que venir con sus cámaras y además tiene que venir con una capacitación previa a cargo del Ministerio del Interior, va a permitir miles de serenos a nivel nacional en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Han votado a favor 85 señores congresistas, más López Ureña, Bazán Narro y Juárez Calle. 6 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada en el servicio de serenazgo municipal a fin de incorporar las armas de electrochoque como medio de defensa. Diego Bazán, 3 minutos como autor. Muchas gracias, señor presidente. Quiero recordar un episodio sucedido el 23 de junio del año 2023 en el distrito de Surco, acá en Lima, cuando el sereno Luis Manrique falleció en manos de un delincuente. ¿Y por qué falleció? Porque no tuvo ninguna herramienta para defenderse. Por eso, cuando me tocó ser presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno de este Congreso de la República, promoví la posibilidad de que los serenos tengan acceso a un chaleco antibalas, tengan acceso a un bastón tonfa y a un gas pimienta. Solo algunas municipalidades en el país se acogieron a esta norma y, por supuesto, equiparon de manera responsable a sus serenos. Hoy queremos ir más allá porque en ese momento también solicitamos la inclusión de estas armas de electrochoque que, insisto, no son armas letales y las estadísticas son claras. En el mundo ya se utilizan. ¿Y qué es lo que permite? Que, por supuesto, los serenos tengan un arma de defensa frente a la posibilidad que un delincuente que tiene un arma de fuego pueda atentar contra ellos y, por supuesto, aniquilarlos. Entonces, en este Parlamento, durante ese debate, se retiró la posibilidad de estas armas de electrochoque. Hoy seamos responsables, queridos amigos, la violencia nos está ganando en todo el país y los serenos, nos guste o no, son los primeros en acudir ante los llamados de emergencia de la ciudadanía. Antes que acude un policía, siempre está un sereno, pero lamentablemente un sereno indefenso ante la posibilidad y armas que tienen estos delincuentes. Por eso las armas de electrochoque, que indiscutiblemente tienen que venir con sus cámaras y además tiene que venir con una capacitación previa a cargo del Ministerio del Interior, va a permitir miles de serenos a nivel nacional en apoyo a la Policía Nacional del Perú y sobre todo en apoyo a la seguridad ciudadana que hoy tanta falta nos hace en todo el país. Y espero también que ese sea un jalón de orejas para esos alcaldes de muchas municipalidades que, teniendo la posibilidad económica de adquirir los implementos de protección como chalecos, como bastones, como gas pimienta, ahora sean responsables y también incluyan estas armas de electrochoque que son fundamentales. Como autor de este proyecto les pido, colegas parlamentarios, su voto a favor. Muchas gracias. Gracias, congresista Bazán. Tiene la palabra el congresista José Gerí, 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, quienes hemos sido formados en escuela municipal, evidentemente vemos con mucha alegría, en principio, que los serenazgos puedan tener más herramientas para poder contribuir a la lucha contra la inseguridad dentro de sus funciones y competencias. Sabemos también, presidente, que es insuficiente, pero es un paso importante. ¿Y por qué digo que es insuficiente? Atinadamente el congresista Diego Alonso Bazán Calderón lo ha mencionado, que tiene que ir con otras normas que vayan en conjunto y puedan interrelacionarse. Sin embargo, presidente, los 37.000 serenos que en la actualidad cuenta todo el país, en las diferentes municipalidades, jurisdicciones, van a poder contribuir. Pero, presidente, creo que los paliativos que estamos aplicando no son lo suficientes y no son lo que la ciudadanía está esperando. Lo dijeron también en el debate y creo que lo dijo también el congresista de Acción Popular, que debemos tener medidas mucho más contundentes.
Sin embargo, presidente, creo que este es un avance importante. Y en igual sentido, presidente, de temas municipales, puesto que el serenazgo es un tema municipal en este momento, hay otra preocupación que pediría que la comisión tome a bien en incorporarla como una disposición adicional, que tiene que ver con la aplicación del artículo 133 de la ley 27972, la ley orgánica de municipalidades, toda vez que ellos tienen algunas funciones legales asociadas a su fondo común para poder transferir a los centros poblados. Y resulta pues que las autoridades en este momento están siendo suspendidas porque no cuentan con la disponibilidad presupuestal para poder atender estas obligaciones legales. Por lo cual estoy presentando un texto para que se suspenda el efecto hasta que tenga un incremento de fondo común, que es una expectativa que también tiene. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Elizabeth Medina, 2 minutos. Muchísimas gracias, presidente. Presidente, este proyecto de ley, la 7874, esta justamente es para mejorar la capacidad de respuesta de los serenos en situaciones de riesgo y fortalecer justamente la seguridad ciudadana, eso es lo que tanto el pueblo peruano pide. Esta modificación es pertinente, aporte justamente de soluciones eficaces, más que todo para garantizar el orden y la protección pública. La inclusión del uso del dispositivo denominado pistola de electrochoque es importante porque la modificación permite el uso del dispositivo eléctrico solo en circunstancias justificadas, siguiendo los principios de necesidad, garantizando así una seguridad pública, ética y respetuosa de los derechos humanos. Una vez más decimos que esta modificatoria refuerza la seguridad pública adaptando a los retos actuales y mejora de la capacidad de respuesta para proteger mejor a la ciudadanía en torno a lo que es cada vez más complejo. Presidente, conocemos y sabemos la situación del presupuesto que tienen todos los municipios a nivel nacional, pero sin embargo también debemos recalcar que ellos también tienen el presupuesto para mejorar en cuanto a lo que es cámaras de vigilancia, que en realidad en mi región Huánuco se ha gastado justamente el gobierno regional en cámaras de vigilancia donde que no existe tal vez la operación de estas cámaras de vigilancia. Tenemos que combatir la corrupción en bien del beneficio del pueblo peruano. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Luis Camiche, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días a toda la representación nacional. Dar un arma de electrochoque a una persona que no está bien equilibrada psicológicamente hablando podría traer consecuencias más allá de que un delincuente ataca ya drogándose previamente. Ojo con eso, si no hay una preparación y un estudio al sereno que esté psicológicamente ecuánime, podría traer consecuencias de alto riesgo. Eso es por un lado. Por otro lado, este alcalde, Porky creo que se llama, ¿no?, tenía un GEI municipal, pero no vemos nada sobre eso. Hay que tener consciente de 2 cosas. Primero, que el policía es el que detiene e interviene, no el sereno, y hay que capacitarlo sobre eso. Y 2, hay que tener un servicio de inteligencia y contrainteligencia. Sin inteligencia y contrainteligencia que se involucre en las bandas criminales, nunca se va a acabar con esto. Enfrentando personas no se soluciona la inseguridad. Hay que hacer un servicio de inteligencia y contrainteligencia. Deberíamos llamar a Porky a ver cuáles han sido sus objetivos trazados, sus metas con su GEI municipal, que por lo que veo no hay nada, puro humo al pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Guido Bellido, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas,
Creo que es importante las acciones que se toman para fortalecer a los diferentes actores dentro de la seguridad ciudadana. Pero me preocupa de cierta manera, presidente, porque cuántas veces no hemos visto la intervención de los serenos a pobladores, ciudadanos, que muchos de ellos, vendedores de emolientes y de otros, que se han intervenido y se han afectado y se han generado muchos abusos. O sea, estas armas no es para enfrentar a la criminalidad, hay que tener en cuenta. Tampoco a los criminales que están con armas de guerra no le van a responder con un arma de electrochoque. Esto es para aplicar contra la población y principalmente aquellos hermanos por necesidad muchas veces se ponen a vender en algunas áreas que probablemente no están autorizadas. Y advierto que podría generar alguna afectación y quién va a ser responsable de generarse tal hecho. Porque también hay que tomar en cuenta, incluso el Ministerio del Interior, en su opinión, menciona tal hecho. Entonces, ¿en qué condiciones, cuándo se van a aplicar estas armas no letales, pero que sí pueden afectar al ciudadano, al poblador, y que tal vez pueda ser un hecho irreversible, presidente? Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista José William Zapata, 2 minutos. Gracias, presidente. Señor presidente, congresistas, el delincuente ataca al ciudadano valiéndose de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos, armas contundentes, y puede ser normalmente más de uno, o sea, en cantidad superior al sereno o los serenos, y por sorpresa. Y el sereno es quien defiende al ciudadano, y por lo tanto tiene que tener la posibilidad y la capacidad de poder reducirlo e inmovilizarlo. Porque si no tiene esa posibilidad, no va a ser obedecido. Bien, y tiene que mostrar autoridad. Una de las cosas que nos falta, señor presidente, señores congresistas, es el principio de autoridad. No hay autoridad. Y en el sereno se puede ver claramente que no es respetado. A veces los insultan, a veces lo dejan de lado. Entonces es necesario darles los medios para que puedan ejercer esa autoridad y así crear también una cultura de autoridad que puede comenzar con los serenos. Pero obviamente, y esto que voy a decir es importante, es necesario estar entrenados, estar capacitados, estar instruidos, ver los procedimientos, ver de qué forma se va a realizar, tener una escuela con un programa de prácticas. Y luego de entrenar lo suficiente, pues salen a la calle a hacer respetar al ciudadano. Gracias, presidente. Gracias a usted, congresista. Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán, 2 minutos. Gracias, señor presidente. No me parece un mal proyecto. Sí me sorprende, señor presidente, y no quería dejar que esto pase por alto, la cantidad de opiniones en contra que tiene el proyecto. La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene una opinión desfavorable. La Asociación de Municipalidades del Perú tiene una opinión desfavorable. El Ministerio del Interior ha, de alguna manera, dicho que la Policía Nacional del Perú es la que tiene la exclusividad del uso de la fuerza. El Ministerio de Salud ha dicho que es un proyecto que se tiene que reevaluar porque hay riesgos médicos y exige protocolos de capacitación y supervisión. Y aquí en esta última opinión, que tampoco es favorable del todo, me quería detener. Señor presidente, ¿cuántos de aquí congresistas hemos dicho lo grave, lo preocupante que es cuando el que termina enjuiciado o denunciado es el policía y no el delincuente? Pues esto podría pasar si es que el uso de estas armas de electrochoque terminan causando algo de lo que el Ministerio de Salud advierte, que es que fallas respiratorias, arritmias cardíacas, lesiones por caídas. ¿Y cuál va a ser el problema ahí? Que por tratar de controlar a una persona en estado de ebriedad, que por tratar de controlar a una multitud en el mercado,
alguien termine con alguno de estos problemas gravísimos de salud o en pérdida de la vida y el sereno sea el que se vea denunciado, acusado en el banquillo. Entonces, señor presidente, yo pediría en todo caso, para resumir, una cuestión de orden para reevaluar qué tanto bien le estamos haciendo al sereno, o en todo caso, cómo esta propuesta podría ser viable de tal manera que protejamos al sereno de alguna de estas situaciones, tomando en cuenta que su actuación no es exclusivamente ni mayoritariamente contra la delincuencia, sino es salvaguardar el orden público, y que no siempre se enfrenta al delincuente armado con una pistola o arma de guerra, sino que se enfrenta a veces ante un borracho, ante un ciudadano, no es cierto, malcriado, y que lamentablemente eso se pueda salir de control y más bien se revierta contra el sereno, es una preocupación. Pediría cuestión previa para que regrese a comisión y pueda reevaluarse. Gracias. Precisamente en el debate está la riqueza del contenido y las reflexiones que ustedes hacen, ¿no? Muy válidas las opiniones en general. Vamos a terminar con las intervenciones y pasamos a la cuestión previa para tener alguna noción completa y sobre eso votar la cuestión previa, ¿eh? Diego Bazán, un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Me sorprende las posiciones de las bancadas de izquierda, sobre todo, y yo les digo, bajo esas premisas, no hagamos nada y dejemos que la criminalidad y la inseguridad nos ganen el país. Porque para absolutamente todo le ponemos excusas indicando que va a haber abusos, que no se va a utilizar bien, que si la persona se cayó y se golpeó el hombro, que si el delincuente se rompió la cabeza. No sé qué queremos defender, señores. La posición es clara. Esto no es que solo se va a utilizar acá, esto se utiliza en alrededor de 150 países del mundo, con experiencias muy exitosas. Entonces, cuando un delincuente viene y lamentablemente amenaza, y muchas veces incluso lo que tiene es un cuchillo, ni siquiera pensemos en un arma de largo alcance, el sereno no tiene ni siquiera cómo defenderse. Así que pongámonos a pensar un poco en qué es lo que necesita hoy el país en este momento y no caigamos en retroceso, señor presidente. Gracias. Bien, continuamos el debate como hemos señalado. Guillermo Bermejo, 2 minutos. Gracias, presidente. Creo que no hay que confundirnos, ¿no? Yo entiendo que se quiera promover una ley que fortalezca el serenazgo, pero no hay que vender ilusiones que no son ciertas. Un sereno no está capacitado para enfrentarse a sicarios, extorsionadores, bandas criminales, secuestradores. No, esa no es su capacidad. Porque es como pedir que la policía de tránsito vaya a la guerra, más o menos, pues, ¿no? Es una comparación que yo hago para entender qué es lo que queremos hacer. Segundo, el serenazgo no es un cuerpo unificado como la Policía Nacional, ¿no? La Policía Nacional pues tiene un orden institucional. El serenazgo, por lo general, señor presidente, depende de la querencia o no querencia de cada alcalde. Hay alcaldes que creen, por ejemplo, que la gente no puede sentarse en los parques, de que la gente no puede sentarse en las áreas verdes. ¿Qué va a pasar si un vecino se pone terco y no se quiere levantar? ¿Lo van a tasear? ¿Qué pasa con los alcaldes que creen que el comercio ambulatorio es un delito y tienen que sacarlos a la fuerza? ¿Qué van a hacer con esa gente, señor presidente? No solamente la Policía Nacional, que ha dicho que esto necesita un estudio más profundo, también el Ministerio de Salud, porque las consecuencias de estas pueden ser graves. No pensemos solamente en delincuentes. Así como lamentablemente existen abusos desde la policía, existen muchos abusos también desde el plano del serenazgo. También el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha dado una opinión contraria. También la propia Municipalidad de Lima ha dado una opinión contraria. También la Asociación de Municipalidades del Perú han dado una opinión en contra. Yo coincido en que esto debe regresar a comisión para un mejor estudio, señor presidente, porque si no, estamos abriendo una ventana más a creer que las leyes de gatillo fácil son las que necesita el país, cuando lo que estamos requiriendo, y lamentablemente ayer el Premier no dijo nada en eso, es un tema de inteligencia real para poder combatir a las bandas criminales y definitivamente un reforzamiento de la Policía Nacional y de los otros órganos de justicia. Muchas gracias. Gracias, congresista Bermejo. Tiene la palabra el congresista Héctor Acuña, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial. Revisando la historia de este proyecto de ley que estamos hoy día debatiendo y que tiene que ver directamente con lo que es la ley del servicio del serenazgo, para llamar la atención, ¿no? En el 2023 se aprueba la ley 31795 por insistencia. Se da cuenta la forma como el Ejecutivo ha venido entorpeciendo, ha venido poniendo barreras
a los proyectos de ley o las iniciativas que nosotros del Ejecutivo, del Congreso veníamos proponiendo. Y así veo que tenemos tantos proyectos de ley que van al Ejecutivo, son observados sin mayor criterio. Y también existe una ley migratoria de migraciones para deportar a los venezolanos, pero el Ejecutivo no hace nada. O sea que definitivamente vemos que, si bien es cierto, en el Congreso nos ha faltado más contundencia porque venimos legislando desde julio del año 2022. Imagínense cuánto tiempo ha pasado para que recién ahora digamos no solo necesitamos chalecos, necesitamos armas no letales, necesitamos pistola eléctrica. Pero bueno, es una experiencia que debemos tomarlo en cuenta. Esa sería mi participación, señor presidente. Gracias, congresista Acuña. Tiene la palabra el congresista Flavio Cruz, 2 minutos. Disculpe, presidente. Gracias, presidente, por esta oportunidad de, en primer lugar, dirigirnos a los transportistas que hoy están en protesta. Es una llamada de atención al Estado en general, al gobierno en general, a nosotros también, de manera que este pleno por la seguridad ciudadana yo creo que es positivo. Así que vamos a trabajar en este orden. Me está pidiendo una interrupción el congresista Américo Gonza. Le ruego, por favor, concédelo. Adelante, colega. Gracias, presidente. Presidente, pareciera que aquí algunos colegas no han leído la ley 31297, ley del servicio de serenazgo municipal, donde ya se establecen las funciones de los cuerpos de serenazgo municipal, donde además se instituye que el órgano rector es el Ministerio del Interior. Entonces no es que son cuerpos armados dispersos por ahí que hacen lo que quieren, de repente eso era antes. Tampoco es que los serenos tengan como función desalojar a los ambulantes. Esa no es su función, la ley ya establece. Lo que pasa es que algunos alcaldes han utilizado mal a estos al cuerpo de serenos, que eso hay que regularlo. Por eso es que yo hace un momento propuse la ley de la carrera especial para los cuerpos de serenazgo municipal. Pero en todo caso, la ley 31297, como lo repito, ya señala las obligaciones, derechos y prerrogativas de los serenos, que en el marco de sus funciones cooperan, como lo dice el artículo 5 de esta ley, cooperan a la seguridad ciudadana, porque la práctica, la primacía de la realidad nos ha demostrado que los primeros que llegan ante un hecho sospechoso son los serenos. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Víctor Flores, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Este proyecto es bueno, pero no. Este proyecto es adecuado, pero no. Estimados congresistas, estamos en un pleno para trabajar en función de la seguridad ciudadana. ¿Por qué no nos quitamos la careta y le autorizamos efectivamente para que la mano dura del Estado se imponga? Eso es lo que tenemos que hacer. Por supuesto que se van a sorprender. Por supuesto que se van a sorprender. Y me alegra que se sorprendan y ya los veo. Pero esto es real, señor presidente. Acaban de decir, 150 países aplican estas leyes, este tipo de leyes. Y nosotros estamos todavía en la prehistoria. Sí, pero no. Es adecuado, pero no. No, señor presidente. Nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es una reforma profunda del Poder Judicial, la Fiscalía y los jueces. Una reforma de la Policía Nacional. Una infiltración de las bandas delincuenciales. No es una novedad y lo vengo diciendo hace tiempo, señor presidente. O hacemos eso o simplemente vamos a ser rebasados nuevamente por la delincuencia, que ya la estamos siendo, señor presidente. Aparte de eso, la mano dura también tiene que estar acompañada de uno o vice efectivo. Por si no lo sabían, o vices, observación, seguimiento, captura de los delincuentes. Una reforma del INPE, señor presidente, profunda, que el ejército tome el INPE. ¿Por qué no lo decimos eso? ¿Y por qué no utilizamos este pleno para efectivamente hacer efectivo esas medidas que sí van a favorecer a la gente? No al pueblo, como dicen ellos, a la gente, a los pobladores, a los emprendedores de este país.
Más adelante voy a seguir desarrollando las ideas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Vamos a reiterar, por favor, hay mucho ruido en los pasillos. Este es un pleno, creo, de suma importancia y el tema en debate es de singular trascendencia. Por favor, les pediría que prestemos la debida atención. Por favor. Sí, señores asesores, por favor, les vamos a invocar que no interrumpamos el debate. Caso contrario, nos veremos obligados a disponer el retiro de todos los asesores. Por favor. Congresista Edwin Martínez, un minuto. Muchas gracias, presidente. Hay muchos que no conocen la verdadera labor del miembro del serenazgo. Cuando hay una actitud violenta en cualquier lugar, al primero que llaman es al miembro del serenazgo. Cuando hay delincuencia, al primero que llaman es al serenazgo. Y el serenazgo va con muchísima voluntad, con muchísima actitud, pero sin ninguna herramienta que le permita defenderse ante el ataque de la delincuencia. Hoy tenemos que agotar todos los mecanismos necesarios para luchar frontalmente contra la delincuencia. El sereno es como un policía privado porque pagamos por nuestra seguridad ciudadana al distrito donde pertenecemos. No es un ciudadano común y corriente, es un ciudadano ya preparado para poder luchar contra el delincuente. Y hoy tenemos que utilizarlo y darles las herramientas necesarias para que puedan defendernos. Ya que la policía está desabastecida, abastezcamos a los serenos. Las municipalidades quieren hacerlo. Hay voluntad de luchar contra el delincuente, aprobemos el proyecto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Martínez. Congresista Isabel Cortés, 2 minutos. Bien, gracias, presidente. Se sabe bien que la delincuencia ha incrementado, pero lo que aquí tenemos que tener en cuenta, presidente, es de que el sereno no tiene esa preparación, de que el sereno no tiene su seguro de seguridad y salud en el trabajo. El sereno está desprotegido totalmente. Así se está buscando pechar a la delincuencia en muchas partes del país, presidente. Por ejemplo, en Puno, el sereno gana 300 soles y no tiene ni siquiera seguro, ni siquiera tiene atención en salud, no tiene ningún tipo de seguro. En diferentes partes del país, presidente, esta es una realidad, una cruda realidad que muchos de repente aquí no conocemos. El sereno está desprotegido y así estamos queriendo mandarle como carne de cañón a enfrentar a la delincuencia. ¿Por qué más bien no fortalecemos a la Policía Nacional? ¿Por qué no fortalecemos, por ejemplo, a los militares? Para que si ellos sí están preparados para enfrentar a la delincuencia. Ellos sí tienen armamentos para enfrentar a la delincuencia. Los delincuentes tienen armas, tienen metralletas, tienen armas de alta calidad, presidente. Y simplemente al serenazgo le vas a dar esa responsabilidad de enfrentar a la delincuencia. Es totalmente ilógico, presidente, porque no se está protegiendo al serenazgo. No se está protegiendo al sereno porque no tiene eso ni siquiera la protección de atenderse en un salud por un caso que esté accidentado. Ni siquiera tiene estabilidad laboral. No tiene prácticamente, está con contratos que son lesivos para ellos, que no les garantiza su salud, no les garantiza su estabilidad laboral, no les garantiza. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alex Paredes, 2 minutos. Gracias, presidente. Creo que la decisión de la Junta de Portavoces debe ser transmitida a cada uno de los miembros de los grupos parlamentarios para lograr el objetivo de lo que se pretende hoy, lastimosamente, con una protesta de las personas afectadas por los hechos lamentables ocurridos en los últimos días, ver cómo padres de familia o una persona de la tercera edad o un señor de 70 años que pudiera estar descansando en su casa, pero estaba trabajando, como lo hizo muchos años. De tal manera que en esta propuesta legislativa, lo señalado en el dictamen es claro. El uso de esta pistola eléctrica o de electrochoque
tiene como finalidad prevenir y disuadir la comisión de delitos y faltas que atentan contra la seguridad ciudadana, respetando los derechos fundamentales de las personas. Pensar que vaya a tener otro uso, más allá de algunos lamentables hechos o actos de algunos serenos, que se ocurre en cualquier sector de la sociedad. Hay de los buenos, de los regulares y de los que no deberían existir. Pero hay que confiar en que lo que se tenga que aprobar sirva para combatir esta inseguridad ciudadana. Y solamente por su intermedio, presidente, hemos empezado esta discusión 10 y 28. Ya vamos a tener 1 hora y recién avanzamos con un proyecto de ley. Creo que no es el objetivo del mensaje que queremos enviar en todos los proyectos de ley de los diversos congresistas y grupos parlamentarios para hacer una demostración que aquí queremos en alguna medida poner nuestro granito de arena con los proyectos de ley que se puedan aprobar el día de hoy. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alex Flores, 2 minutos. Gracias, presidente. Con el saludo a la representación nacional. Yo quiero manifestar de que el objetivo del debate precisamente es eso, analizar una propuesta legislativa, ¿no? Y darle los aspectos que puedan mejorarlo. Definitivamente estamos de acuerdo de que hay que fortalecer al cuerpo de serenazgo de las municipalidades para la lucha contra la delincuencia común. Pero debe quedar claro de que lo que enfrenta el serenazgo son delitos menores, hurto, robos menores, que sí es necesario combatirlo, por supuesto. Y además de ello, presidente, es necesario precisar que muchas veces hemos visto el mal uso que hacen de esto algunos alcaldes para irse contra los ambulantes, contra los trabajadores. Estamos en un país que tiene 70% de informalidad y la gente sale a buscar los recursos económicos y muchas veces se ha visto este mal uso. Sin embargo, frente a circunstancias excepcionales como el que estamos viviendo, yo creo que es necesario apoyar y aprobar esta ley. Y además debe quedar zanjado, presidente, de que una pistola eléctrica o de electrochoque no es un arma de fuego, no es mortal, salvo que sea usado en exceso e inadecuadamente. Por lo tanto, yo creo que es atinado de que esto pueda ser parte de la indumentaria de los serenos municipales para que puedan enfrentar a delitos menores, a los delincuentes y de esa manera dar mayor libertad a la policía para que realmente vayan contra los sicarios, extorsionadores, secuestradores, que es el mayor problema que tiene nuestro país, y espero que hoy día, presidente, podamos aprobar leyes en contra de ellos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Elías Varas, 2 minutos. Bien, presidente. Realmente tratar de darle una arma no letal a un sereno o una pistola eléctrica de electrochoque es muy bueno. Pero yo quiero hablar a nombre de los serenos. El problema es lo siguiente, y la cuestión previa está bien planteada, colegas. ¿Y por qué? Porque así como se plantea en este dictamen, se tiene que plantear de qué manera protegemos al hermano sereno. El día de mañana, él va a hacer el uso de esta arma, y hay que entender, si bien es cierto es una arma no letal, pero son 20.000 voltios de descarga que se va a dar. Es a 14 metros que tiene que funcionar esto. Imagínense ustedes si se tiene un mal uso de esta descarga eléctrica. Ha habido opiniones negativas por parte del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, opiniones negativas de la AMPE. Entonces, yo considero que esta cuestión previa debe de proceder con el ánimo no de obstruir, entendamos lo siguiente, porque el día que el sereno haga el mal uso de esta arma y sucede la muerte en cualquier ciudadano, ahí le vamos a ver al pobre sereno solo, porque los municipios, los alcaldes, no le van a poder el apoyo legal. El pobre hombre va a tener que asumir sus costos de repente por el mal uso de la arma. Yo no me opongo al uso de esta pistola eléctrica que debe tenerlo un sereno, porque es cierto, actualmente, cuando nosotros vemos cualquier disturbio común en las ciudades, el primero en acudir es el sereno.
pero el sereno también llega con el ánimo de mitigar el problema. No llega con ningún arma y esto va a ser de mucha ayuda. Pero en el momento que suceden las cosas adversas al trabajo del hermano Sereno, ese día él va a estar solo, el alcalde lo va a abandonar y todos lo van a abandonar. Y lejos de solucionar, vamos a generar una crisis en el tema de los serenos en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge Marticorena, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Creo que en una situación donde todo el mundo ya no puede negar la indefensión que tiene el peruano, estemos debatiendo un tema en el que todos debemos estar de acuerdo. Los peruanos ahorita están pidiendo que tengan los instrumentos y el recurso humano que les ayude a fortalecer su defensa. Pero sin embargo acá estamos discutiendo en algo que realmente puede superarse en el reglamento de esta ley. Los peruanos están pidiendo a gritos que quienes de alguna manera contribuyen a darle cierta seguridad hay que hacerlo. Pensar que un sereno sea malo, vamos a evaluar, todos son malos. Si un congresista es malo, todos los congresistas son malos. No es así, pues. Yo creo que es el momento de decidir y esta propuesta de ley hay que apoyarla. Hay algunas situaciones que están poniéndole como observación. En el reglamento coloquémoslos. Sé que hay serenazgos que no deberían estar, porque muchos de ellos entraron como a favor de la campaña que apoyaron al candidato a la alcaldía. Hay que evaluar a los serenos para dar las garantías y la seguridad que estamos pidiendo en defensa del peruano. Está pidiendo a gritos que lo defiendan y no hagamos más trabas a normas que puedan ayudar a fortalecer el derecho a ser defendido por contra los delincuentes. Gracias, señor presidente. Gracias por la brevedad, congresista Marticorena. Tiene la palabra la congresista Patricia Juárez, 2 minutos. Gracias, presidente. Efectivamente, la seguridad es una tarea de todos. En el Acuerdo Nacional hace unos pocos días se ha consensuado que en realidad todos debemos de contribuir y las municipalidades no son ajenas a esta tarea. El uso de armas no letales es una discusión amplia y de mucho tiempo atrás y efectivamente hemos ido avanzando. Primero grilletes, luego bastones, luego ahora estas armas de electrochoques y luego después, ¿qué más les vamos a dar a los serenos? De repente vamos a darles pistolas, ametralladoras y luego cañones. Entonces creo que tenemos que tener cierta mesura en las decisiones que se toman y también porque existe una norma que acabamos de dar, la Ley 32.292 del 7 de abril del 2025 publicada en El Peruano, en donde estamos señalando que ni siquiera se requiere para ser sereno municipal haber concluido la secundaria completa. Entonces, este es un tema que es fundamental también en el uso de esta herramienta. Entendemos que la situación de criminalidad en ese momento nos lleva a soluciones como estas, tal vez, o a soluciones que respondan realmente al momento en el que estamos viviendo. Pero creo que lo que tenemos que hacer, si se llega a aprobar esta norma, es exhortar a los alcaldes a que entreguen este tipo de armas a quienes realmente puedan usarlos con mesura, puedan usarlos, digamos, con una racionalidad y también sugerir que no solamente se capaciten a los serenos en temas que tengan que ver con el uso de armas, sino también en primeros auxilios y también que se evalúe si el uso de la pistola eléctrica o de electrochoque debe ir acompañada por cámaras de video corporales activas. Gracias, presidente. Congresista Digna Calle, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Presidente, nosotros estamos de acuerdo en las medidas para contribuir en fortalecer la seguridad ciudadana. Como lo dijo mi colega Bellido, la preocupación es la forma en que se utilizarán estas armas y contra quién. ¿Y esto por qué? Por una realidad referida a la formación de los serenos y la falta de responsabilidad de las autoridades para su contratación. No hay mayores filtros para ello. Los serenos intervienen para contribuir con mantener la seguridad pública y estamos de acuerdo en darle las condiciones, pero primero necesitamos tener el personal con formación para ello.
Desde Podemos Perú hemos propuesto la creación de la Policía Municipal, que significará contar con elementos preparados. Ese proyecto está pendiente en la Comisión de Descentralización desde el 4 de mayo del 2023 y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Hay que legislar con responsabilidad. Garanticemos una formación adecuada para los elementos que contribuirán con la policía en mantener el orden público. No hacerlo significa exponer a la población y a los mismos serenos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Cruzeta, 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, hoy debatimos sobre la seguridad ciudadana. Quiero levantar mi voz por mi país, por Piura, una región golpeada por el crimen organizado y que exige acciones concretas, señor presidente. Ya no más discursos. No podemos seguir con estos temas tan dramáticos en nuestro país, señor presidente. Desde este Congreso logramos aprobar la ley número 31830, que declara de interés nacional la construcción de la nueva Escuela Educación Superior Técnico de la Policía Nacional del Perú en mi querida región y, por qué no decir, la provincia de Sechura. Incluso se firmó un convenio entre el Ministerio de Interior y Gobierno Regional. No estamos hablando de anuncio más, estamos hablando de un proyecto que vamos a contar con más policías, señor. Pero hoy, cuando miramos al Ejecutivo, no hay hoja de ruta, no hay cronograma, no hay presupuesto y lo más grave, no hay voluntad política. Tomemos acciones, señor presidente. Exijo que esta obra sea priorizada en el plan de nuestro país. Señor presidente, la verdad es triste, lamentable estar en estos momentos debatiendo cuando antes hemos podido trabajar, pero nunca es tarde. Yo tengo la plena seguridad que con el apoyo, sin mirar tinte político, con el apoyo de todas las autoridades, vamos a salir de esto. Los emprendedores, los empresarios, los choferes, cada día los matan en nuestro país. Trabajemos, que le den participación en las Fuerzas Armadas, al Servicio de Inteligencia, la Marina. Prácticamente esto es una guerra que estamos atravesando el día de hoy. Hoy día sí tenemos que darle la potestad a la policía, el ejército, que utilicen las armas, serenazgo. ¿Por qué no tomamos? Gracias, congresista. Congresista José Arriola, 2 minutos. Gracias, presidente. Este proyecto no es malo, pero hay que tener mucho cuidado. Y lo que voy a decir es porque conozco el mundo municipal de hace algunos años. Si van a cerrar un prostíbulo, si van a una zona donde hay delincuencia, definitivamente se justifica el uso de este tipo de armas. Pero si voy a un tema de desalojo de ambulantes, de una marcha de una organización social, vasos de leche, comedores, etcétera, no se podría justificar que los serenos tengan este tipo de armas, porque sabemos que en la efervescencia del momento el sereno pues hace uso de este tipo de armas y se perjudican mujeres, niños, ancianos, etcétera, etcétera. Coincido con un congresista que dice que esto amerita un análisis más profundo, más humano sobre todo, y considero que debería volver a la Comisión de Defensa para que con el aporte de otros congresistas, así no sean integrantes de la Comisión de Defensa, podamos sugerir para que se considere en el proyecto de ley en forma específica en qué casos se debe utilizar y en qué casos no. Todos los días los municipios, cuando salen las camionetas de serenazgo, hacen una programación. Y si voy a ir a un mercado, definitivamente esos serenos no tienen por qué utilizar esas armas que se están indicando. Por lo expuesto, presidente, considero que este tema delicado, definitivamente, en el tiempo más perentorio, vuelve a la Comisión de Defensa. Gracias. Congresista Muñante, 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Los que se oponen a esta iniciativa sostienen que hay que fortalecer la Policía Nacional. Estamos de acuerdo, pero de estas mismas voces
provino, presidente, la oposición férrea para aprobar la ley de la legítima defensa, se opusieron rotundamente a la ley que habilita a la Policía Nacional del Perú utilizar la fuerza letal en casos de flagrancia, se opusieron a la ley que protege a la Policía Nacional del Perú de las prisiones preventivas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Debemos o no debemos fortalecer la Policía Nacional? Coherencia, señores. Lo que necesitamos en estos momentos es seriedad y coherencia. Estamos en medio de un paro de transportes que está afectando a la ciudadanía, que hoy espera que desde este Congreso se puedan dar leyes realmente importantes. Pero para evitar, presidente, que esta ley, que seguramente el día de hoy vamos a aprobar, no caiga en saco roto, también deberíamos explorar imponer sanciones a aquellas autoridades municipales que evitan introducir presupuestos para la seguridad. Es importante, presidente, también hacerlos responsables cuando no estén concientizados de la necesidad de fortalecer a su cuerpo de serenos. Y por último, presidente, quiero llamar la atención al Poder Ejecutivo. Estamos viendo soldados de nuestras Fuerzas Armadas en lugares donde no hay incidencia delictiva, presidente, la avenida Salaberry. Hay un video donde se muestra soldados frente a una comisaría, presidente. Se están derrochando recursos públicos, no hay un plan concreto contra la inseguridad. Hace 2 días asaltaron Megaplaza. ¿Dónde estaban ahí los militares o los policías? Presidente, por favor, para que replanteen este estado de emergencia, si no, no va a servir absolutamente para nada. Muchas gracias. Congresista Ernesto Bustamante, 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con este proyecto de ley. Este proyecto de ley no es para atacar el tema de inseguridad ciudadana grave, que realmente es parte del gran problema de falta de seguridad en el Perú. Pero sí ataca un problema que es bastante general, que es la incapacidad que tienen los serenos para defenderse ellos y al hacerlo poder actuar en el cumplimiento de su deber, que generalmente tiene que ver con establecer situaciones de paz en ocasiones bastante poco conflictivas o muy conflictivas, dependiendo de cómo lo querramos ver. Por ejemplo, como ya se explicó, puede ser una persona en estado de ebriedad o puede ser una persona que está cometiendo un ataque contra un miembro de su familia, violencia familiar, o una pelea entre personas que de pronto se la pueden querer agarrar con quien quiere poner autoridad en ese momento. Los serenos, así como los policías, llevan lo que se llama la porra o el bastón o el batón, el palo. Un palazo de esos en la cabeza, estoy seguro que es muchísimo más dañino que, por ejemplo, un disparo con arma de electroshock. Entonces, si vamos a medir qué ley pasamos en función del daño posible, probable, que se le pudiera generar a una persona que es abusada de este acto, y yo creo que estaríamos cometiendo un error. Hay que proveer al sereno de un arma que le permita detener a alguien o repeler a alguien a 2 o 3 metros de distancia y que más bien no se vea forzado a tener que utilizar un porrazo para poderse defender, porque eso es mucho más dañino que meterle un tiro de taser a una persona que está en acto de delincuencia posible. Muchas gracias, presidente. Gracias. Antes de proceder a votar la cuestión previa, 1 minuto a la congresista Adriana Tudela, presidente de la Comisión de Defensa. Gracias, presidente. Antes de irnos a la cuestión previa, quisiera hacer un comentario, que es que yo la verdad es que no sé en qué país viven algunos de los congresistas que se oponen a esta iniciativa. En el Perú, el serenazgo es la primera línea de atención contra el delito y por lo general están ahí incluso antes que la policía. Entonces, en la gran mayoría de los casos no tienen las herramientas para poder neutralizar a alguien que está cometiendo un delito, que está poniendo en riesgo la vida de personas e incluso que pone en riesgo la vida del propio serenazgo. Hemos visto en las noticias muchísimos casos de serenazgos que terminan siendo asesinados por los delincuentes porque no tienen cómo defenderse. Entonces hay congresistas que se oponen y que dicen que no, que estamos dejando desprotegidos a los serenazgos. ¿Qué mejor medida de protección que permitirle a los serenazgos utilizar una herramienta que, ojo, no es un arma de fuego y no requiere de licencia especial para ser utilizada para poder defenderse frente a estos casos?
La ley hace énfasis en que tienen que ser capacitados y que además pasan por una prueba psicológica. Eso ya está establecido en la ley. 30 segundos para que concluya. Está incorporado en este proyecto. En el Perú no se requiere licencia para utilizar un taser o un arma de electrochoque. La seguridad privada, las empresas de seguridad privada pueden utilizar estas armas e incluso armas de fuego. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que si uno puede pagar su seguridad privada va a estar protegido contra la delincuencia, pero si uno no tiene dinero para pagar seguridad privada, entonces no, que estén a su suerte. Esto es inaceptable. Esto ya se aplica en muchísimos países del mundo. Es absolutamente razonable. No estamos proponiendo nada fuera de lo normal. Luchar contra la delincuencia requiere de acciones concretas, no de solamente discursitos y el hay que. Esto es una medida concreta que va a ayudarnos a luchar contra la delincuencia. Gracias. Continuamos el debate. Congresista Isaac Mita, 2 minutos. Señor presidente, muchas gracias. Le cedo la palabra al congresista Gonza. Congresista Gonza. Gracias, presidente. Presidente, para hacer una aclaración como primer punto a nuestro apreciado amigo Diego Bazán, cuando señaló que la izquierda se opone a estas medidas. Perú Libre, la izquierda popular nunca se ha opuesto. Es más, nosotros hemos impulsado aquí muchas propuestas en ese sentido. Lo que se opone son la falsa izquierda, el sector caviar, que lucra con esta problemática, que viven con las ONGs, donde inclusive venden armas, tanto al delincuente y a la policía. Ese es el verdadero negocio. Y vamos a seguir con otros puntos. La ley ya señala las capacitaciones que tienen que tener los cuerpos de serenos municipales. Ya está en la ley. Que cumpla pues el Ejecutivo en brindarles el presupuesto que se requiere. Este es por otro lado. Señor presidente, colegas congresistas, la primacía de la realidad nos obliga y ha demostrado que en un 70%, Congresista, técnicamente está usted en una interrupción. Lo hemos permitido por querer profundizar el debate, pero les pediría y les invocaríamos, por favor, no hagamos alusión a ninguna bancada. Discutamos ideas con ideas y propuestas para enriquecer el debate. Por favor, tiene la palabra el congresista Edgar Raimundo. Presidente, yo quiero ser bien puntual. Ya no voy a hablar de los caviares porque sabemos quiénes son los verdaderos caviares. Aquellos que satirizan a los caviares, como por ejemplo al Poder Judicial, y que a través del presidente o del señor César San Martín justamente lo beneficia a través de una sentencia a favor de su dirigente. Entonces sabemos quiénes son los caviares. Que no nos vengan a contar cuentos que quiénes son los caviares. Entonces yo voy a hablar sobre el tema. Presidente, esta es una norma buena y de verdad yo particularmente lo voy a apoyar. ¿Por qué es una norma buena, presidente? Porque estamos en un momento difícil de lucha contra la inseguridad ciudadana. Estamos en un punto de quiebre que es necesario dar un mensaje a la población. Si bien es cierto que el uso de las armas de electrochoque puede traer algunas complicaciones, bueno, esos son los riesgos. Lo que en todo caso ya hay que hacer una regulación sobre el uso de ello. Por eso es que es necesario, presidente, dar un mensaje a la población sobre esta norma, que es muy importante. Y ya déjense ustedes de estar hablando algunos congresistas de los caviares. La verdad, los caviares no son el enemigo fundamental. En estos momentos el enemigo fundamental, en este pleno, es la inseguridad ciudadana. Por eso, presidente, en cualquier momento, yo también estoy dispuesto a polemizar sobre la cuestión de los caviares y desenmascarar con hechos quienes se benefician de los caviares a través de sentencias que ya sabemos todo el mundo. Nada más, presidente. Muchas gracias. Colegas, vayamos al tema, por favor. Caso contrario, vamos a tener que cortar el debate e ir a la votación, porque en realidad estamos desnaturalizando con temas que no corresponden. Por favor. Congresista, colegas, no. Congresista Susel Paredes, usted siempre es una colega respetuosa, tranquila, por favor, no genere desorden. Congresista Bermejo, a ver, 1 minuto, por favor. Presidente, no podemos utilizar los minutos que nos corresponden
para adjetivizar a los colegas que no opinan igual que nosotros. Unos hablan de ponerse caretas, los otros que justificar los votos que no han servido en absoluto para calmar el problema de la criminalidad en el país. Y sí, pues en el campo de la izquierda podemos tener muchas diferencias, señor presidente, pero que no hablen de verdadera izquierda, pues los que no han leído ni el manifiesto y le hacemos 4 preguntas y salen jalados seguro, ¿no? Porque de eso no se trata este debate. Utilizar los minutos para querer condenar a quienes nos votan igual que nosotros es como si nosotros dijéramos, bueno, a nosotros nos sospecha y nos parece, y estaría mal decirlo, ¿verdad?, que atrás de esta ley hay un lobby pues, de venta de armas eléctricas, pues no. Entonces, eso no sería serio, no sería responsable, no ayuda al debate, no contribuye a lo que queremos plantear aquí. Que se planteen, ¿no es cierto?, que se planteen propuestas claras y si no estamos de acuerdo en algo, mantengamos ese respeto que nos corresponde a todos también, señor presidente. Muchas gracias. Bien, con esa invocación al respeto mutuo vamos a dar el uso de la palabra y vamos a tratar de ya limitar y que quede ahí cerrado el rol de oradores, por favor. Congresista Germán Tacuri, 2 minutos. Gracias, presidente. El saludo de la mañana a todos. Cuando no definimos este momento quién es el enemigo, estamos empezando a ver sector por sector y viendo de qué manera analizamos la situación política. El enemigo son los delincuentes, el enemigo son los sicarios, el enemigo son los extorsionadores. Y es ahí donde nosotros tenemos que encaminar las normas y leyes que permitan combatir esos flagelos. Y cada vez que estamos en estas discusiones, siempre hay posiciones a favor y en contra, que es normal. Pero tenemos algo, las cosas tal como están, no están bien. Las situaciones que se han dado, las normas que se han dado, no están bien. Y la población nos exige resultados y normas adecuadas que permitan atacar esto. Harto se ha dicho que el sistema de investigación se tiene que reforzar. Desde la Policía Nacional tiene que reforzarse el tema de investigación, tiene que profundizarse ese trabajo. Muy bien, ya tiene que haber decisiones políticas sobre ese tema, se tiene que dar. Por otro lado, yo estoy de acuerdo con esta ley. ¿Por qué? Porque va a ser una respuesta, no será la panacea, no será la solución a todo, pero se tiene que trabajar en algo y una de las respuestas es esta. Y lo que sí tenemos que ver es que la reglamentación se tenga que especificar las funciones, la correcta actuación, el correcto uso de esto. Por lo tanto, presidente, votaré a favor. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Esdras Medina. Gracias, señor presidente. Saludar a través de usted a todos los colegas congresistas. Voy a ser puntual, señor presidente. Primero, debemos aclarar que este proyecto presentado a través de la bancada de Renovación Popular y por el colega congresista Diego Bazán ha sido el año 2022. Y desde el año 2022 ha tenido informes, sí, pues informes que en ese momento era otra realidad. Hoy vivimos otra realidad. Y es necesario también decir que este proyecto de ley que el día de hoy nos están viendo todos los delincuentes, saben muy bien ellos sus leyes para que puedan seguir delinquiendo. Y hoy tenemos que dar una respuesta a ellos. Es necesario también que se apruebe esta ley para que esté correlacionado con todos los proyectos de ley que nosotros estamos aprobando aquí. Ya hemos aprobado la ley que modifica la ley 31-297, ley del servicio de serenazgo municipal para mejorar los procesos de selección.
El día de hoy es necesario dar una respuesta a la ciudadanía. No podemos seguir dejando que el miedo dicte la vida de los peruanos. Este dictamen es oportuno para demostrar que estamos del lado de los ciudadanos, del lado de quienes arriesgan su vida por nosotros, y es necesario fortalecer la seguridad en nuestras calles. Valoremos a quienes nos protegen y devolvamos la esperanza que tanto necesitan todos nosotros. Necesitamos. Es necesario también recalcar que se ha pedido que los licenciados de las Fuerzas Armadas conformen el serenazgo, y muchos licenciados de las Fuerzas Armadas terminan su servicio y tienen quinto de secundario, pero sí están preparados para poder utilizar estas armas porque los preparan en las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Esdras Medina. Tiene la palabra la congresista Marta Moyano, 2 minutos. Congresista Paul Gutiérrez, 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, creo que todos acá debemos estar de acuerdo con esta ley. No sé por qué algunos decimos que sí, la ley es buena, el proyecto es bueno, pero van a haber abusos. Si pensáramos en esa lógica, presidente, en todo caso, pues, nuestra policía, las Fuerzas Armadas, tampoco deberían hacer uso de sus armas de fuego. ¿Por qué? Porque van a cometer abuso. Compañeros, queridos colegas, congresistas, definitivamente lo que el pueblo quiere acciones concretas, y lamentablemente la delincuencia está operando porque ya no le tiene pues miedo a la justicia, ¿no? En el peor de los casos, estos señores cuando son atrapados y condenados se van a la cárcel, pero ¿qué son hoy las cárceles para ellos? ¿No? Tienen alojamiento gratis, comida gratis, y felices de ahí ellos operan. Entonces creo que acá lo que tiene que haber es más leyes drásticas, presidente. Si bien es cierto, el Congreso ha estado cumpliendo con muchas leyes para poder frenar la delincuencia, lamentablemente es verdad también que el Ejecutivo no las implementa pues como tendría que ser. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de seguir aprobando leyes para combatir la delincuencia. Y es, creo, lo que estamos haciendo el día de hoy. Lamentablemente no tenemos la cantidad de policías lo suficiente en las calles. Y creo que si a los serenos les damos esta herramienta, no para que ellos vayan a combatir la delincuencia, sino para que cuando ellos puedan intervenir y evitar algún delito, y cuando el delincuente arremete contra ellos haciendo uso de un cuchillo, hasta incluso de armas de fuego, ellos puedan tener pues la posibilidad de defenderse. Entonces, creo que todos debemos estar seguros y de apoyar este proyecto de ley, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Víctor Cutipa, 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, algo ya ha adelantado el congresista que me ha antecedido, y no es cierto como lo señala hace un momento la presidenta de la comisión. Señala ella que se están oponiendo contra este proyecto para evitar neutralizar actos delictivos. Eso es lo que señala. Pero, presidente, de la lectura del texto del dictamen, de la propuesta, cuando hablan del artículo 20, están hablando de medios de defensa, no de medios de acción. No es que esta pistola eléctrica va a servir para que el sereno vaya y actúe. Lo que yo entiendo, a no ser que lo esté entendiendo mal, pero en todo caso es cuestión de que revisen el texto, lo que señala es que los medios de defensa, dice, según recursos de cada municipalidad, son los siguientes, entre ellos la pistola, etcétera, etcétera. Breve, por favor, colega. En todo caso, que este medio va a ser utilizado siempre en cuando el sereno sea atacado o sea agredido. Solo en ese caso utilizarán este medio de defensa. Gracias. Congresista Roberto Quiabra, 2 minutos. Gracias, presidente. Yo vuelvo al inicio de lo que dije. No sé si este es un pedido del Ejecutivo. Porque recuerden que hace poco presentamos un proyecto y el Ejecutivo observó los grilletes en los serenos. Y lo tuvimos que aprobar por insistencia.
ahora que estamos proponiendo armas no letales, yo no sé si el Ejecutivo, empezando por ahí. Segundo, el serenazgo se creó por los años 90 para reemplazar a la policía que estaba actuando contra la subversión. Se debió desactivar el año 2000. Se quedó, pero con una situación de inseguridad diferente a la que vivimos ahora. Si hoy día el sereno no tiene armas ante una violencia armada, ¿cuál va a ser su reacción? Ejemplo, cuando mataron a ese boletero en la estación del tren, ¿qué hicieron los dos serenos? Se escondieron detrás del poste. ¿Por qué? ¿Qué cosa van a hacer ellos si no tienen armas? Ahora, los alcaldes pues no le van a dar estas armas a la gente no calificada, como bien han señalado. Tenemos nosotros licenciados con 2 años de servicio militar, le das una de estas armas y seguramente que abata al delincuente y le creas miedo al delincuente. Pero si se lo vas a dar al último de la fila, vamos a tener problemas. Decidamos nosotros y primero preguntémonos si el Ejecutivo lo va a aprobar o no lo va a aprobar. Ahora recuerden que esto entra en reglamento, son 90 días, ya estamos hablando de medio año y lo que quiere la gente es solución hoy. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marta Moyano. 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, creo que el Parlamento está haciendo desde hace mucho tiempo su trabajo, su deber de luchar contra la inseguridad ciudadana a través de normas legislativas como esta, por ejemplo. Hemos dado algunas otras normas y en ese interés de ayudar, a veces damos una norma que se contradice con la otra. Creo que hay que plantearnos a partir de ahora, presidente, que podamos como Congreso plantear una norma integral que tenga que ver incluso que podamos abrir el debate sobre si estamos frente a un tema de inseguridad ciudadana o un tema de inseguridad nacional. El Congreso ha declarado al Tren de Aragua, recuerde, como organización criminal, así ya que tenemos una organización criminal transnacional, dicho por algún experto en tema de seguridad e inteligencia. Presidente, por supuesto que estamos dentro de ese esfuerzo, de acuerdo con este proyecto de ley, vamos a apoyarlo con el voto favorable y por eso nos supusimos que regrese a la comisión. Y en dentro de esa intención de apoyo, señor presidente, quiero plantear, y ojalá que lo reciban las comisiones, que en la 4ª disposición complementaria debe hablar de la inimputabilidad en ejercicio de la legítima defensa. El personal de serenazgo municipal que en el cumplimiento de sus funciones y haciendo uso de un medio de defensa en forma reglamentaria cause daño contra la vida, el cuerpo y la salud, está exento de responsabilidad penal de conformidad con el numeral 9 del artículo 20 del Código Penal, Decreto Legislativo 635. Es la propuesta que planteo, señor presidente, recogiendo las propuestas de intervenciones de congresistas que hablan de la defensa del sereno cuando va a actuar en legítima defensa y cuando va a actuar obviamente con mandato de su superior. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Hanlet Echeverría, 2 minutos. Sí, señor presidente. Yo no sé si estamos discutiendo acá la reglamentación o estamos discutiendo el proyecto de ley. Porque muchos damos diferentes opiniones y a las finales creo que el organismo rector tiene que dar la reglamentación. Hablamos de un serenazgo que se le puede dar el arma, que puede ser letal o no, de acuerdo a las circunstancias, pero no vemos si está técnicamente adiestrado, tiene la edad, tiene la madurez, está psicológicamente preparado, tiene el conocimiento respectivo, en fin. Señor presidente, ¿qué es lo que pasa con nuestros hermanos policías cuando matan al delincuente? ¿Acaso no lo apresan? ¿No lo sancionan? ¿Les dejan sin trabajo? Entonces, ¿cómo vamos a combatir la delincuencia si prácticamente el delincuente tiene más poder que la autoridad? En tal circunstancia, también uno de los aspectos importantes, sugiero, ¿por qué? ¿Por qué no se hace una requisa de armas? Porque ahora todo el mundo tiene armas y la mayoría sin licencia. Si es verdad que el ejército puede manejar armas, es verdad que los licenciados podemos manejar armas, pero también las autoridades ediles, ¿a quiénes contratan? ¿A quiénes contratan? Entonces, señor presidente,
el que le habla ha presentado el proyecto de ley 9409-2024, ley que modifica los artículos 29, 50 y 51 del Código Penal para que el juez pueda imponer penas acumulativas sin límite máximo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Alfredo Bariona, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Saludando al Parlamento Nacional y al pueblo peruano. Cuando hacemos historia, ¿desde cuándo se implementan los serenados municipales en el Perú? Alguien ya lo manifestó, de los años 90. Con el nacimiento de ese sistema neoliberal que hoy subsistimos, que han visto por conveniente, seguro, que esta también es un negocio para ellos. Entonces, efectivamente estamos legislando, pero para unos cuantos. La inmensa mayoría espera otras medidas más urgentes que deben solucionarse. Si recordamos esos tiempos, la delincuencia era menor, pero hoy, en este gobierno deslegitimado, aún se ha acentuado. ¿Qué está ocurriendo? ¿De dónde viene? Por eso decía ayer incluso, el ingreso de los militares extranjeros, ¿ayudan a la inseguridad a controlar o al contrario? ¿A qué se debe ello? ¿Quién nos puede explicar? Porque sencillamente los de abajo, los del pueblo, como siempre afectados. A ver, BCP, Plaza Vea, ¿son afectados por la inseguridad? ¿Las mineras? ¿Buenaventura? ¿Bacus? No, son de la esquina, son del barrio, pequeños negocios, capital 10.000, 15.000, ellos son los afectados. Entonces, hagamos pues un diagnóstico, hagamos una evaluación y en ese sentido, el Ejecutivo que cumpla su función de proteger a la ciudadanía. Gracias, congresista. Para finalizar el debate, tiene la palabra el congresista Luis Ángel Aragón, 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, la segunda disposición complementaria y final del texto sustitutorio consensuado establece lo siguiente. Efectivamente, el Ministerio del Interior evalúa si el uso de la pistola eléctrica o de electrochoque debe ir obligatoriamente acompañado con cámaras de video corporales activas. En tal sentido, señor presidente, si nos podemos a revisar el actual reglamento de la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, que seguramente va a ser y tendrá que ser modificada, adecuada, tal como establece la tercera disposición complementaria, pero el actual artículo vigente 38 nos habla sobre los medios tecnológicos. Y dentro de los medios tecnológicos faculta, no es sino al Ministerio del Interior, como el ente rector que debe coordinar con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, la formulación de lineamientos para la conectividad de los sistemas de información respectivos para dotar de tecnología no solo a la Policía Nacional del Perú, sino a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, y el empleo de nuevos medios tecnológicos, señor presidente. En tal sentido, en conclusión, creo que es importante aprobar este proyecto de ley, es fundamental aprobar este proyecto de ley y ya, como dijeron algunos colegas, el reglamento. Será el reglamento quien tendrá que determinar, digamos, mayores detalles respecto a la protección de los ciudadanos y los derechos humanos, etcétera. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Mori, 1 minuto.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días a los colegas. Sí, solo para dar un aporte a lo mejor a la disposición complementaria final primera en referencia a la capacitación en el uso de la pistola eléctrica o electrochoque, señor presidente. Los serenos que usen la pistola eléctrica o de electrochoque en el ejercicio de sus funciones deben ser previamente capacitados por el municipio provincial o distrital en coordinación con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior elabora los programas de capacitación en el protocolo de uso de la pistola eléctrica o de electrochoque, el cual incluye entrenamientos en campo, polígonos de tiro y simuladores. Esto es agregando al texto que se ha publicado a las 10:43, señor presidente, que esperamos pueda ser considerado por la comisión de correspondientes. Muchas gracias. Gracias por ser propositivo, congresista Mori. Bien, concluye el rol de oradores. Tiene la palabra la congresista Ana Segarra, presidenta de la Comisión de Descentralización. Muchas gracias, señor presidente. Para aclarar también a algunos colegas con referencia a que la propuesta legislativa por parte del Ministerio de Salud, él indica la propuesta legislativa es viable con algunas observaciones. En el caso del Ministerio del Interior, también estima que existe evidencia técnica suficiente que permite concluir que las pistolas eléctricas presentan efectos disuasivos y de defensa. Lo que buscamos con esta iniciativa, colegas, es fortalecer la seguridad ciudadana con una acción integrada, porque no se está dejando de lado la labor de la Policía Nacional. Justamente se busca a través de las capacitaciones que la Policía Nacional del Perú sea el ente que va a regular las capacitaciones. Y en ese sentido también no estamos indicando que todos los serenos van a hacer uso de las pistolas eléctricas. Al contrario, debe justamente capacitarse y asegurar el uso correcto de cada una de estos instrumentos a fin de poder, sobre todo, prevenir y disuadir la comisión de delitos y faltas que atentan contra la seguridad. Hoy en día cada uno de nosotros lo vivimos dentro, inclusive de nuestros hogares, porque al salir de nuestras puertas ninguno de nosotros estamos seguros. Y estamos viendo la ola de criminalidad que cada día crece y crece en nuestro país. Y hoy en día nosotros debemos reivindicarnos con la población peruana a fin de garantizar su seguridad. Por eso, señor presidente, estamos presentando un texto sustitutorio consensuado con la presidencia de la Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con la congresista Adriana Tudela, para asegurar que los serenos que usen las pistolas eléctricas o electrochoques sean previamente capacitados en su uso, con entrenamientos en campo, polígonos de tiro y simuladores, y que el Ministerio del Interior evalúe la necesidad de acompañar obligatoriamente cámaras de video corporales activas en la indumentaria de los serenos que usen este tipo de armas. Con estas disposiciones aseguramos que estos medios de defensa sean usados de forma adecuada y en estricto respeto a los derechos fundamentales de las personas. Finalmente, señor presidente, hemos aceptado la propuesta de establecer excepción de responsabilidad penal para los serenos cuando usen en el enfrentamiento contra los delincuentes en el ejercicio de sus funciones pudieran generar lesiones. Para ello se propone que a ellos se les aplique el supuesto del numeral 9 del artículo 20 del Código Penal del Decreto Legislativo 635. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Adriana Tudela Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional. Gracias, presidente. Como ya señaló la presidenta de Descentralización, hemos llegado a un texto consensuado. Ya hemos mandado un texto sustitutorio de relatoría, incorporando también el pedido de Fuerza Popular en relación a la aplicación de la legítima defensa, así que pediría que se le pueda dar lectura y que se vaya al voto. Gracias. Bien, el texto ha sido presentado hace 20 minutos, está colgado en el sistema y vamos a... De lectura, por favor, señor relator. Congresista, no tenemos nada de debate, estamos ya entrando a la votación, por favor. Han votado a favor 85 señores congresistas, más López Ureña, Bazán Narro y Juárez Calle. 6 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa Nacional, mejor dicho, el texto consensuado de las Comisiones de Defensa Nacional y Descentralización, que modifica la Ley 31297 del Servicio de Serenazgo Municipal a fin de incorporar las armas de electrochoque como medio de defensa. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional. Gracias, presidente. Pido que con la misma asistencia se vote la exoneración de la segunda votación.
Atendiendo a lo solicitado, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación, la cual requiere no menos de 3/5 del número legal de congresistas para su aprobación conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República. Al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 86 señores congresistas, más López Ureña, Sánchez, Juárez, Calle y Bazán Narro. 90 votos a favor. 5 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto. Un consenso importante logrado por el debate intenso que se ha producido en horas de la mañana. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.